Tema de hoy es zona de guerra. Esto suena a campo de batalla, a peligro, a lucha. Y aunque no se vean con nuestros ojos, si eres cristiano, esta es una zona de guerra. No se oyen bombas ni disparos, pero cada día libramos una batalla invisible, una lucha contra las fuerzas espirituales. Tentaciones internas, ataques que no vienen de carne ni sangre. Muchos creyentes viven como si la vida cristiana fuera un paseo, pero la Biblia dice que es una guerra. La pregunta es, ¿estás peleando o estás dormido? En medio de ese campo de batalla, hoy vamos a despertar. Esto no es un juego, esto es tu vida y tu alma. Estamos en una zona de guerra. Hemos escuchado por mucho tiempo la guerra espiritual, la guerra espiritual. La vida cristiana es como un campo de batalla. La expresión guerra espiritual no aparece literalmente en la Biblia, pero el concepto está claramente presente en varios pasajes, especialmente en los escritos del apóstol Pablo. Todo creyente, pastores, predicadores, toda la congregación, servidores, todos estamos inmersos en una guerra espiritual. Es una lucha invisible pero real. La Biblia enseña que más allá de lo que vemos físicamente, hay una batalla espiritual entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es solamente con personas o con circunstancias. La lucha es contra fuerzas demoníacas que buscan oponerse a la obra de Dios. El enemigo principal es Satanás y su sistema. El diablo no es una figura simbólica. La Biblia lo presenta como un ser real que engaña, acusa, tienta, destruye, mata y miente. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 8. Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Bendita palabra de Dios. El apóstol dice que no podemos pelear esta guerra con medios humanos o en la carne. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 13 en adelante, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estas fortalezas son ideas falsas, filosofías corruptas, pensamientos que se oponen a la verdad de Dios. La principal arma de defensa del creyente es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Y está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo describe la armadura espiritual que el cristiano debe vestir, que es el cinturón de la verdad, que es la palabra, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y concluye con la oración como una herramienta clave en la batalla. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho.
El campo de batalla es la mente y el corazón. La guerra espiritual ocurre en lo profundo del ser humano, en sus pensamientos, deseos y decisiones. Satanás siembra mentira, pero el creyente debe estar preparado para responder con la verdad. Para cada dardo que él envía, en el lenguaje de batalla, de guerra, estamos en los escritos del apóstol. Cuando Pablo se refiere a los servidores del Señor, él insta a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo ordena a los creyentes a vestir la armadura de Dios y a prepararse para la batalla. La vida de Pablo fue una guerra espiritual, combatió las falsas enseñanzas y el error religioso. Pablo sabía que la batalla real no era, en última instancia, contra los falsos maestros humanos, era una guerra a gran escala contra el reino de las tinieblas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. Este siglo, esa es la guerra que tenemos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso está en Efesios capítulo 6, verso 12. Todos los creyentes están en esa misma batalla. Nosotros estamos luchando por la preservación y proclamación de la verdad. Esta lucha por la verdad está en Jesucristo. Estamos luchando por la salvación de los pecadores y estamos luchando por la virtud de los santos. Todos los cristianos, en todo lo que hagan, se enfrentan a una oposición de los poderes del mal. Usted no puede luchar una batalla espiritual con las armas humanas, con psicología, con positivismo, declare. Es importante que usted sepa esto. Las habilidades humanas carnales no tienen ningún poder contra el reino de las tinieblas. Tampoco tienen ningún poder sobre Satanás. No pueden transformar a los pecadores ni santificar a los santos. No tienen ningún impacto en el reino espiritual ni en el reino de las tinieblas. ¿Con qué tipo de armas disfrazadas estamos luchando? Luchamos con la filosofía, los argumentos racionalistas, las estrategias carnales, el ingenio humano, la inteligencia terrenal, el entretenimiento, el espectáculo, las artes, las modas, las redes sociales, todo lo que se opone al evangelio, abierta o encubridamente. En estos tiempos los métodos, por calificados que parezcan, que pretendiéramos usar para combatir en esta guerra espiritual, son ineficaces. Serán intentos vanos por obtener la victoria espiritual. Esas habilidades y esas estrategias se pueden utilizar para vender humo, para el marketing, para manipular a gente con emociones. Se pueden emplear en las campañas políticas para ganar votos, o se puede aplicar en las relaciones públicas para hacer conexiones con gente estratégica. Esta guerra espiritual, esto es totalmente inútil en la guerra espiritual. Pablo dijo que las armas que llevó a la batalla eran poderosas en Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Claramente, lo que Pablo tenía en mente no eran armas de invención humana, sino divina. ¿Por qué? Porque el enemigo no es tonto.
Él es formidable en trucos, en maldad, y la inteligencia humana no podrán combatirlo. Necesitamos armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Las fortalezas que Pablo estaba describiendo son los sistemas de creencias corruptos, filosofías siniestras, doctrinas falsas, visiones del mundo, culturas. Obviamente, si estamos en una batalla por la verdad, las fortalezas que necesitamos derribar son bastiones de mentiras, malas ideas, malos pensamientos, opiniones falsas, teorías inmorales, religiones falsas. En este mundo ideológico, los pecadores tratan de esconderse y hacerse fuertes contra Dios y contra el Evangelio de Cristo por medio de esas filosofías humanas. Por lo tanto, la guerra espiritual, como Pablo la describe, es ideológica y mística. Nuestros enemigos son demoníacos, pero la guerra contra ellos no se combate con tácticas comunes, a las que la gente normalmente se refiere como guerra espiritual, o a pesar de lo que algunos maestros carismáticos, algunos predicadores enseñan o dicen, no estamos peleando contra demonios cara a cara. El hecho es que no se puede librar una guerra espiritual con frases mágicas y palabras secretas, con códigos, porque ahora está de moda los códigos. Dominamos a los demonios no vamos a dominar a los demonios simplemente con gritarle, te reprendo, calla esto. Ese era el Señor Jesús. ¿Qué hacemos entonces para derribar esas torres de mentira? Lo único que te capacita para hacer eso correctamente es la palabra de Dios. Que la conozcas, que las tengas grabada en tu mente. Las armas de nuestra milicia, dice Pablo, las que menciona en 2 Corintios 10:4, son instrumentos de la verdad, la palabra de Dios, el Evangelio, la sana doctrina y la verdad de las Escrituras. La guerra espiritual tiene que ver con demoler esas mentiras del mal contra la verdad, primeramente en nuestra mente y en la mente de la gente. Se debe utilizar la autoridad de la palabra de Dios y el poder del Evangelio para llevar la verdad a la gente. Eso y solo eso derribará las fortalezas de la falsedad y del mal. No es que yo te ordeno, no, es el poder de la fuerza de Dios. Uno de los requisitos fundamentales para que el liderazgo espiritual tenga para esa guerra es el conocimiento de la verdad y tener la capacidad para reconocer las mentiras y la habilidad en el uso de la verdad para refutarlas. Tenemos que conocer muy bien las escrituras y tener discernimiento, pedírselo a Dios y obtenerlo a través del conocimiento de la palabra, retener la palabra fiel tal y como ha sido enseñada, para que también podamos exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen, derribando todo argumento. En Tito capítulo 1, verso 9, que retengan la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también podamos exhortar con sana doctrina y convencerá los que contradicen. Bendita palabra de Dios. Por otra parte, no podemos evitar la guerra espiritual. No la puedes evitar. Va a suceder. Tal y como sucedió o como lo demostró la vida de Pablo, cuanto más efectivo usted sea como líder, más el enemigo batallará contra usted. Esa es la naturaleza del liderazgo. Por tanto, no podemos liderar o librar la batalla correctamente si no aprendemos las escrituras y adquirimos destrezas en el uso de la verdad de Dios para responder efectivamente a esa guerra. Las mentiras se vencen con la verdad. La rebelión termina cuando la verdad prevalece. La guerra espiritual es la lucha del creyente por mantenerse firme en la verdad, resistir al pecado, rechazar el engaño del enemigo y proclamar el evangelio y permanecer fiel a Cristo. Todo esto por medio del poder del Espíritu Santo y del uso de las armas que Dios ha provisto. Dios te bendiga grandemente. Quiero que sepas y estés consciente que estamos en una guerra,
que se ha especulado mucho y que no se ha hablado correctamente en todo lugar sobre la guerra espiritual como la describe la palabra. No es una guerra cara a cara con demonios, que tú lo viste, que se paró, que le gritaste y que hiciste es como un show, un espectáculo. Porque detrás de ese servicio religioso, de ese servicio dominical, donde se trata de exhibir algunas manifestaciones, para mí no tan reales, tirarse al suelo, gritar, hacer un tipo de espectáculo y venga el supuesto ungido a gritar y a ordenar en nombre de él propio para que ese demonio parta y deje de hacer, es más marketing que más nada. Pero cuando el mismo predicador o esa persona que se está revolcando en el piso se va a su casa, la guerra no termina. Sigue allí y no va a tener a nadie que lo esté grabando, que le enseñe el show. La guerra no la podemos evitar. Es una guerra espiritual y no es humana y no es generalmente visible. Es silenciosa, pero está allí. El enemigo de nuestras almas es formidable. Esa guerra la tenemos en el trabajo, la tienen nuestros hijos en las escuelas, está en las sociedades, está en el sistema. Dios escogió que viviéramos en este sistema, pero no que nos arrastráramos a él. Si te gustó este contenido, te invito a suscribirte a este canal del Yo Pienso al Escrito Está. Es pasar de lo que pensamos, es pasar de lo que hemos aprendido erróneamente a llevarnos hacia lo que está escrito. Que esta enseñanza te sea de bendición, te sea de transformación, y si crees que va a ser de bendición para otro, te pido que te suscribas, que actives la campanita y que compartas y que comentes. Cualquier pregunta que tengas sobre el tema, gustosamente te la responderemos. No se trata de mí, se trata de lo que está escrito.